En esta ocasión se abordará el tema de la intersección de una recta con el eje X. Para el problema inicial se tienen dos ecuaciones de rectas y lo que se pide es encontrar las coordenadas del punto donde estas rectas intersectan al eje X. Entonces tenemos una notita por acá que nos dicen que el punto de intersección se refiere al punto donde se corta la recta con el eje X. Entonces vamos a ilustrarlo por aquí. Si nosotros tenemos el plano cartesiano, por aquí tenemos el eje X, aquí tendríamos el eje Y. Digamos una recta, no es ninguna de las rectas que se mencionan ahí. Voy a hacer una recta cualquiera. A esta recta le vamos a llamar la recta L. Pues la recta L tiene una característica, que corta en un punto al eje de las X. Entonces, la pregunta que nosotros debemos de hacernos es, bueno, ¿y cuáles son las coordenadas de ese punto? Digamos que por ser la intersección, nosotros le vamos a llamar I de intersección y le vamos a poner una X minúscula. Estamos diciendo la intersección con el eje X. Entonces, es de recordar que como es un punto, tiene coordenadas X1, Y1. Esas son las coordenadas. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos que en este momento hacer es determinar el valor de X y el valor de Y. Pero si nosotros hacemos un poquito más de análisis, para el valor de Y en el cual está ubicado este punto, se observa que, digamos, si aquí Y vale 1, aquí vale menos 1, luego por acá Y vale 2, aquí Y va a valer menos 2, y así, etcétera. Entonces, este punto se ubica en qué valor de Y. Si nosotros observamos, el valor de Y en ese punto es 0. Por lo tanto, nuestra intersección, la intersección con el eje X va a tener coordenadas el valor en X, que es X1, y el valor en Y ya lo conocemos, que es 0. Entonces, eso ocurre para esta recta que tenemos en color verde. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si tuviésemos otra recta? Voy a graficar otra recta. Tenemos esta recta ahora que viene decreciendo, ¿no? Esta recta, a esta le vamos a llamar una recta L2. Pues resulta que L2 también corta al eje X, en ese puntito que nosotros sabemos en rojo. Entonces, la intersección con el eje de las X va a tener coordenadas siempre X1 y Y1, ¿no? Pero hacemos el mismo análisis, ¿no? ¿Qué sucede con el valor en Y para este punto? Pues resulta que si observamos el valor en Y, resulta que el valor en Y siempre es el mismo, ¿no? Es 0. Por lo tanto, este puntito va a tener coordenadas. La intersección con el eje de las X sería el valor en X1, 0. Si ustedes observan, como estamos sobre el eje de las X, el valor de Y siempre va a ser 0 cuando nosotros estamos en el eje de las X. Y por ello, en el material podemos observar que ya con la ilustración, ¿verdad?, que tenemos por aquí, se va a comprender un poco mejor lo que nos menciona. Aquí dice, sea un punto que tiene coordenadas X1 y Y1. Y ese punto es la intersección entre la recta y el eje. En ambos casos, este punto A se encuentra sobre el eje X. Por lo tanto, nos dicen la segunda coordenada, o sea, el valor de Y es igual a 0. Pero en el material solo lo dicen y nosotros no lo vemos. Sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo el análisis de la gráfica que está en este caso en color verde, que es la L, y la gráfica que está en color negro, que es la otra recta, observamos que cuando estas rectas cortan al eje X, que son los puntos que están en rojo, el valor allí en Y es de 0. Y ahí sí se entiende con la figurita. Entonces ya tenemos un poquito más fácil y claro el problema, y por lo tanto ahora nosotros podemos determinar la intersección.
¿Cómo vamos a determinar la intersección? Pues resulta que el punto A se encuentra sobre la recta y la ecuación de la recta es esta. Por lo tanto, si el punto A pertenece a la recta, debe de satisfacer la ecuación. ¿Qué significa? Que la ecuación debe cumplirse. Por lo tanto, cuando nosotros ponemos los valores de A son, recuerden, estos son los valores de A. El X vale X1 y el Y vale 0. Por lo tanto, aquí tenemos, como el Y en este punto vale 0 y el valor de X es X1, nosotros ya hemos cambiado los valores del punto. Y ahora necesitamos encontrar pues el valor de X1. ¿Y qué sucede? Esta cantidad que está positiva pasa a ser negativa. ¿Cómo? Pasa aquí menos 3 y aquí nos queda 3x1. Le cambiamos el orden nada más. Dejamos la parte positiva al inicio y la parte negativa al otro lado, que es esta partecita que nosotros podemos observar aquí. Entonces lo que está sumando pasó a restar, ¿verdad? Al otro lado. Ahora bien, esto que está multiplicando va a pasar a este lado a hacer la operación. ¿Qué operación? Bueno, aquí nosotros siempre tenemos que x1 tendría que ser el menos 3 que ya se tiene y el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, cuando nosotros hacemos esa operación, aquí tenemos un signo más y aquí tenemos un signo menos y aquí un signo más entre menos pues da menos, y cuando hacemos la división 3 entre 3, eso nos da 1. Por lo tanto, el valor de x que andamos buscando es, en este caso, menos 1. De igual forma, en la siguiente recta. Tenemos la ecuación de la recta, pero la recta tiene un punto que está sobre el eje de las x. Es decir, que ese punto en x vale x1 y en y vale 0. Por lo tanto, esta es la ecuación. Donde nosotros vemos el x, ponemos el valor de x1. Donde nosotros vemos el y, ponemos el valor de 0. x1 y 0. Y lo demás se mantiene. O sea, este 2 se mantiene y el 0 también se mantiene. Entonces, cuando nosotros hacemos esta multiplicación 2 por 0, pues esto nos da 0 y pues lo quitamos, ¿no? Entonces nos quedaría x1 menos 2 igual a 0. Pero como el 2 está en este caso restando, va a pasar al otro lado a sumar, va a pasar como positivo. Entonces x1 es 2. ¿Qué significan estos valores? O sea, lo que significa es que si yo tengo, en este caso, el plano, aquí está x y aquí está y, resulta que la ecuación, la gráfica de la ecuación 3x más 3, que es la primera ecuación, me están diciendo que pasa cortando al eje x en este punto. Es decir, vamos a medir menos 1 y 0, es decir, la recta pasa por este puntito que está ahí. Es decir, la recta puede ser esta, ¿no? Porque pasa cortando en ese punto. Para el otro caso, para la otra recta, tenemos siempre el plano x y resulta que corta en este punto cuando x vale 2 y y vale 0. Entonces 1, 2, estamos aquí. Por tanto, la recta puede pasar aquí, cortando en ese punto, ¿verdad? Entonces esta ecuación sería x más 2y menos 2 igual a 0. Esta es una ecuación. Y la ecuación de la otra recta, pues ya la tenemos, es 3x más 3 igual a y. Así que ahí tenemos los dos ejemplos y en conclusión nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que cuando nos pidan encontrar el intersecto de la recta con el eje x, nosotros tenemos que saber que cuando eso sucede, y vale 0 y x vale x1. Así que vamos a proceder a realizar los siguientes problemas para practicar.